এখন যখন আমরা এয়ারপোর্টে গেছি, যাওয়ার পরে বলতেছে যে আপনারা সোনারগাঁও অফিসে যান, সোনারগাঁও অফিসে গিয়ে ওদের সাথে কথা বলেন। ওরা বলছেন দেওয়া আছে, আপনাদের নোটিশে দেওয়া আছে সোনারগাঁও অফিসে। এখানে আসছি ওরা বলতেছে যে আপনারা বাইরে যান, ওরা ডিসিশন দিবেন আমাদেরকে, একটা সাইড হন বা এক জায়গায় দাঁড়ান, বা আজকে না কাউকে একটা তো বলবে, তাহলে আমরা যাবো কোথায়? এখানে চলতে আসছে কার পূজারি, কোথায় যাবো আমরা? Lo que estás escuchando pertenece a un audio que fue recolectado por la agencia Reuters, agencia de noticia. Es una mujer bangladesí que está en Bangladesh, justamente como su nombre lo indica, y que muestra toda su indignación por lo que está pasando en este momento. Más de 100 personas perdieron la vida ya en las protestas estudiantiles allí en Bangladesh desde que estalló la violencia. Esto fue el lunes pasado. Los datos de los principales hospitales de la capital indican que ayer viernes fue el día más violento de las protestas, cuando se registraron 59 personas fallecidas. Obviamente muchos de ellos son estudiantes. De hecho, un oficial a cargo de la oficina policial del hospital universitario de Dhaka, de la capital, le dijo a la agencia EFE que además entre los muertos se encontraba un fotógrafo de un diario local, lo que haría de este el segundo periodista muerto desde que empezaron estas manifestaciones. En el marco de las coberturas, por supuesto, el portavoz de la Policía Metropolitana también dijo que al menos un policía falleció y un efectivo paramilitar se encuentra entre los muertos también. Las autoridades no dieron hasta el momento un balance de las víctimas. El país, recordemos, desde la medianoche está bajo un régimen de toque de queda y el gobierno ya ordenó el despliegue del ejército para ayudar a controlar la situación. Además, el país amaneció totalmente incomunicado después de que los servicios de comunicación fija y de internet fueran suspendidos a partir del día jueves, sin que se hayan restablecido hasta el momento. Son protestas que comenzaron de forma pacífica, ¿sí? El 1 de julio exigían reformas a las cuotas de empleo público. Ahora te voy a contar de qué se trata eso. Y claro, los manifestantes afirman que eso los perjudica para ingresar al mercado laboral. Sin embargo, después se tornaron violentas. Te dije, empezaron pacíficas, después se tornaron violentas porque la primera ministra, que se llama Sheikh Hasina, rechazó las exigencias y, claro, a partir de ahí las movilizaciones además empezaron a ser duramente reprimidas por la policía. Se desató una espiral de violencia con organizaciones internacionales que ya denunciaron el uso ilegal de armas de fuego. Estas son en realidad las mayores manifestaciones a las que se enfrenta la mandataria desde que asumió el cargo por cuarta vez consecutiva. Lo asumió en enero pasado, en unas elecciones que además fueron boicoteadas por la oposición. Y bueno, estas son las situaciones que se están viviendo y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué llegamos a una manifestación de esta naturaleza? La causa del movimiento es un antiguo y muy cuestionado sistema de cuotas que reserva el 30% de los puestos gubernamentales para los descendientes de los combatientes de la Guerra de Liberación que los condujo a su independencia de Pakistán hace más de medio siglo. En Bangladesh, cerca del 60% de los anhelados puestos del servicio público están reservados en cuotas especiales para diferentes grupos. Por ejemplo, las minorías étnicas, las personas con discapacidad, las mujeres, esos entre otros. ¿Y qué dicen los estudiantes? Que hay que desmantelar este sistema porque deja al grueso de los jóvenes profesionales con menos oportunidades de entrar al servicio público, que es el más estable y el mejor pago del país. Y además todo esto se da en un momento de rampante desempleo y crisis económica, que ahora te voy a contar por qué están en esta situación. La cuestión es que los estudiantes reclaman que se desmantele solo la cuota de los descendientes de la lucha de la liberación, que además es una reserva que tiene bastante connotación política en Bangladesh, porque el partido
gobernante que se llama Liga Awami lideró el movimiento independentista, como te decía hace un ratito, y la primera ministra, Sheikh Hasina, es la hija del fallecido líder, conocido como el padre de la nación. Claro, en realidad esta cuota ya se había abolido en el año 2018 por otro fuerte movimiento estudiantil, y sin embargo el Tribunal Supremo, como si fuera la Corte Suprema de Justicia de este país, decidió el mes pasado la restitución de esta controvertida cuota, y claro, a partir de ahí empezó a emerger nuevamente el descontento. La cuestión es que el gobierno los invitó a dialogar a los líderes estudiantiles, pero rápidamente rechazaron eso los dirigentes, los jóvenes, porque lo que piden es una orden ejecutiva por parte del gobierno que diga que las cuotas no van más, que se eliminan, no quieren diálogo, ¿sí? Solamente piden, y está todo bien, dicen, con la cuota para las personas con discapacidad. Y claro, esto se da, como te decía recién, en un contexto donde en Bangladesh creció la pobreza, la vulnerabilidad, la inseguridad alimentaria. Esto tiene que ver con el alto precio de los granos y con la alta inflación que empujaron a la pobreza a más de 12 millones de personas, además de las catástrofes, que son bastante frecuentes y severas allí en Bangladesh, producto del cambio climático, como lo venimos viendo a menudo. La economía es muy pobre, la economía de este país se basa en la agricultura, produce principalmente arroz y yute. Es muy importante además el volumen de pesca que se obtiene tanto en el mar como en los ríos. Un país que tiene una industria bastante poco desarrollada y que tiene además una religión islámica con algunas grandes minorías que también son hinduistas. La pobreza en este país, como te decía recién, es extrema y generalizada. Casi la mitad de su población vive con menos de $1 al día.